Dímelo, Corillo, bendiciones, que es la que hay. Bienvenido a otro episodio de JM, el podcast. Te pido por favor que te suscribas, le des like a este contenido. Mira, compártelo con alguien. ¿Para qué? Para que sea bendecido y pueda bendecir a más personas. Así que, mano, yo creo que muchas personas pueden tener dudas sobre ciertas cosas. Y creo también que los testimonios son demasiado importantes. Creo realmente que siempre cada persona tiene una historia que contar y yo creo que tú tienes muchas preguntas. Así que si tienes muchas preguntas, quédate para que conozcas las respuestas. Hoy tenemos con nosotros al pastor José López. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Estamos aquí, vamos para adelante. Estamos aquí para que papá ponga el corazón de nosotros. Vamos para adelante, saludamos a la audiencia que nos va a estar viendo y los bendecimos en el nombre de Cristo. Y para mí es un honor, un privilegio de estar aquí, que llevábamos tiempito poniéndonos de acuerdo en tratar de venir y que se dé esta entrevista. Pues, gracias a Dios se nos dio, el tiempo de Dios es perfecto. Y para mí es un honor, un privilegio de estar aquí, verdaderamente que sí. Eso así. Yo creo la llevamos alargando y yo creo que nadie se espera que esta entrevista va a salir pronto. Así mismo es. Porque esto estaba, mira, callado. Realmente nadie sabía. So, cuando esto salga, pues van a saber porque ya salió. Seguro que sí, seguro que sí. Pero mano, a mí me gusta, ¿sabes? La pregunta que siempre empiezo, porque yo creo que antes de ser un ministro, antes de ser un pastor, de ser persona, pues siempre te estuviste encontrando, ¿verdad? So, siempre tuvo que haber una crianza, tuvo que haber algo desde pequeño. ¿Cómo fue tu crianza? Pues mira, déjame decirte, mi crianza, yo podría decir que fue una crianza normal, ¿verdad? Una crianza normal, donde cabe todo, una crianza normal, pero si entro en lo que es el ambiente espiritual, yo vengo de una familia que pues lo que practicaba era la religión y la religión tradicional. Y para mí, pues verdaderamente viví en ese ambiente de lo que era lo que tradicionalmente practicaba la familia en aquel tiempo. También vengo de una familia que no sé si el apóstol cuando estuvo aquí en la entrevista lo mencionó, pero vengo de una familia que también creía mucho en el espiritismo. Creía mucho en el espiritismo, pero yo te podría decir de mi crianza en cuanto a mi infancia como niño, fue una crianza normal, una crianza donde estuve con mis padres, mi mamá y mi papá, la cual amo con todo mi corazón. Sí, vivimos un tiempo donde había mucha pobreza, nos levantamos de una familia bien pobre, una familia que básicamente no teníamos nada. Pero sí tuvo unos padres que lucharon, que nos levantaron, y que para mí ha sido lo más maravilloso tener esos padres. Unos hermanos también, nosotros somos el apóstol y este servidor somos los menores de 6 hermanos. De 6 hermanos somos los menores. Pero te puedo decir que si te hablo de la infancia, yo te podría decir que en lo secular fue una crianza para mí la más maravillosa, a pesar de que no es que yo sea conformista, es que verdaderamente nos creamos por un tiempo donde verdaderamente imperaba la inocencia, lo que era jugar, lo que era compartir, y no estoy menospreciando la de ahora, pero que la de ahora es bien diferente al tiempo de nosotros cuando nosotros nos criamos. Y verdaderamente yo puedo decirte que supe aprovechar mi niñez, supe aprovecharla, y verdaderamente en lo secular supe experimentar lo que era un niño, verdaderamente que sí. Pero en cuestiones de lo espiritual, yo te podría decir que a lo mejor esa pregunta viene más tarde. Yo te podría decir que toda mi experiencia con el Padre comenzó desde una edad que ya yo era como una edad adolescente, desde los 18 años. Yo no te puedo decir que cuando pequeño sí tenía unas experiencias que yo no las entendía. En mi inocencia yo no sabía lo que era eso. Pero yo siempre he dicho que el Padre te marca desde antes que tú te formes en el vientre de tu madre. Y que cada vez que el Padre permite que tú
nazca es porque naces con un propósito, naces con una asignación y yo digo que tenemos un padre que no va a descansar hasta que ese propósito se cumpla en la vida. Y verdaderamente para mí fue maravillosa. Amén. Cuando mencionas que venía, ¿verdad? Desde pequeño siendo marcado, ¿cómo tú sientes, ¿verdad? Que en tu niñez, antes de entrar a tu adolescencia, ¿verdad? En todo ese transcurso de tu vida, ¿de qué manera te ha marcado el Padre? Pues mira, déjame decirte que al yo venir, escuchen bien, porque yo quiero explicarme bien esto, al yo no tener, puedo decir, una familia que me condujo a lo que es el evangelio, a lo que es la verdadera relación y no religión, pues yo puedo decir que en mi niñez la religión a mí me marcó. En mi niñez, yo te puedo decir que una de las cosas que me marcó también fue el espiritismo, en el sentido de que como que ya yo venía marcado desde el vientre de mi madre y desde pequeño como que yo no sentía como que el deseo de entrar a esos lugares, como que el Padre me tenía separado. Una de las cosas que me marca es cuando hablando en el plano espiritual, es cuando llego a mi juventud, que comienzo a tener unas experiencias, comienzo a conocer personas que comienzan a invitarme, entiéndase a lo que son las casas, de lo que ¿verdad? En aquel tiempo yo vengo del pentecostal, ya tú sabes, pues, y para mí, pues, yo sentía que cuando yo sentí que cuando comencé a ir a estos lugares, yo comencé a sentir algo diferente. Comencé a sentir como que verdaderamente había algo que marcaba mi corazón, algo como que me acercaba a algo que yo no entendía. Que hoy puedo decir que ahora entiendo el por qué yo sentía que me estaba acercando a algo que para mí era sobrenatural, pero como que a la misma vez mi espíritu lo deseaba. Cuando, ¿verdad? Que mencionaste que te criaste en la religión, pero también en el espiritismo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es, ¿verdad? La religión y el espiritismo? ¿Cuáles son las diferencias o cómo se relaciona esto? Explícame un poco de eso. Mira, cuando yo digo que yo me crié en la religión, yo no te puedo decir que yo era un niño que frecuentaba la iglesia católica. Simplemente una vez al año, si acaso, que era para la semana mayor o algo, que entonces ahí que para aquel tiempo las familias se separaban para ir a la iglesia, entiéndase lo que son las casas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo o gente le dice a la iglesia. Pero sí, no te puedo hablar la experiencia que sentía cuando iba entiéndase a lo que es la religión, porque verdaderamente créeme que desde pequeño, sin yo conocer la palabra, sin yo conocer el verbo, sin yo conocer la verdad, yo las pocas veces que entré y ¿verdad? Yo no menosprecio a nadie ni hablo mal de nada, pero cada vez que yo entraba pues, a lo que le llaman la iglesia católica, yo me sentía como que ese no era mi lugar. No era mi lugar, no entendía, ¿verdad? Porque yo no sabía nada de la Biblia. Ahora te puedo decir el por qué, puedo entender, pero yo sentía que ese no era mi lugar. Cuando mi mamá a veces frecuentaba estos lugares de espiritismo, pues yo me acuerdo que si lo que sentía era fuerte cuando entraba a las iglesias católicas, más fuerte era lo que yo sentía cuando entraba o cuando me obligaban a entrar a estos centros de espiritismo, que verdaderamente sentía algo como que me decía que ese no era mi lugar. Y de hecho, hubieron ocasiones que en mi niñez yo comenzaba a llorar. Y me buscaban a obligar a entrar a esos lugares. Y lo que decían esas personas que practicaban eso era que había algo que me estaba poseyendo. En aquel momento yo no lo entendía, pero ahora yo puedo comprender que yo era marcado desde el vientre de mi madre y que esos no eran los lugares donde yo tenía que frecuentar. Y por eso, pues, como que algo en el espíritu me decía: no puedes entrar. Cuando, cuando tienes, ok, vamos a hablar ya que mencionamos un poco ¿verdad? Lo que es la religión y el espiritismo, creciendo, vamos a desviarnos un poquito del tema, pero creciendo, para después ahí entrar en lo que es, ¿verdad? Cómo ha sido tu experiencia en el evangelio, pero creciendo, cuando, ¿verdad? Que estás pasando tu niñez
¿Cómo te marcó? Realmente no. Se puede decir que está bien que estaba en la religión y entre el espiritismo, entre las dos al mismo tiempo, se puede decir. Pero realmente el hecho de no tener una identidad fija, ¿cómo eso te afectó? ¿Cómo eso te llevó a tomar decisiones? ¿Y qué decisiones tomaste en ese camino? Pues mira, yo te puedo decir que en aquel momento pues yo desconocía lo que era una identidad, verdaderamente. Y yo te puedo decir que esas experiencias lo que marcaron en mi vida es como que en lo natural como un alejamiento de lo que eran las cosas de papá. De lo que eran las cosas de Dios y lo que creció en mí era como un espíritu de rebeldía, un espíritu como que pues comencé a hacer las cosas un poquito mal, comencé a experimentar o a practicar unos caracteres, la cual me hacían meterme en consecuencias. Y yo no te puedo negar, mira, yo amo a Dios con todo mi corazón, lo amo con mi alma, lo amo con mi espíritu, porque no es lo mismo decir yo lo amo que sentirlo en lo más profundo del corazón. Pero llegó un momento dado en mi juventud que yo podría decir que esto le pasa a muchos jóvenes en estos tiempos, donde yo no quería saber lo que eran iglesias, yo no quería saber porque para mí yo entendía pues, que lo sabía todo como joven. Y a pesar de que me convertí en un profesional, porque verdaderamente, pero como quiera, de una manera u otra le daba dolores de cabeza a mi mamá. Me sumergí en el alcohol, en la calle, le llegaba tarde, me sumergí, y lo voy a decir porque tengo que decirlo como testimonio, en lo que es un espíritu de ser adúltero. Las mamás de mis hijos, mientras estuvieron conmigo, experimentaron lo que fue el engaño. ¿Sabe qué? Yo podría decir y puedo decir a estas alturas y a todas aquellas personas que nos están viendo, que verdaderamente lo único que te transforma para bien y lo único que te lleva al destino verdadero aquí en la tierra es que tú tengas una relación con el Padre. Podrían hablarte de religión, te podrían hablar de montones de cosas, de espiritismo, podrían hablarte de miles de cosas que yo te puedo decir que yo las experimenté, pero no hay nada más transformador que tú encontrarte con el Padre, encontrarte en el momento más cuando tú lo necesitas. Mientras ibas creciendo, fue que apagué el micrófono, perdón. Mientras ibas creciendo, que tomaste malas decisiones, por ejemplo, el ser adúltero, ¿de qué manera te marcó eso en cierta parte de que, ¿verdad? Porque todos podemos hacer algo, pero no es hasta que realmente tomamos conciencia de ese algo que ¿verdad? Abundamos o como que no nos tala mucho en el corazón, donde sea, porque muchas veces pues hacemos algo, pero como quien dice, llega un cierto tiempo o un momento exacto en el que sentimos esa culpa, que sentimos, diantre, mano, en verdad tengo como que me está pasando mucho esto. ¿Cómo fue, verdad, esas experiencias y qué más nos puedes contar, verdad, acerca de tu adolescencia y todo eso? Mira, yo vuelvo y repito, yo fui un joven que yo era bien hiperactivo, ¿viste? Te puedo decir, yo era bien hiperactivo, pero me casé muy joven también. Yo me casé muy joven. A los 18 años yo tuve a mi primer hijo, que es José Ángel, que ahora en el mundo artístico es Jay Wheeler. Los tuve a ellos, luego tuve a Brian, y así sucesivamente. Pero una de las cosas que me marcó mientras yo caminé bajo ese espíritu de lo que es el adulterio fue que yo mismo provoqué un alejamiento de mis hijos. Yo mismo provoqué el no poder estar con ellos, el no poder criarlos, el no poder estar conmigo, ¿sabe? Y marcó mi vida. Siempre, escucha bien, porque siempre yo busqué un cambio en mi vida, pero lo buscaba por mí mismo, ¿sabe? Cada vez que yo decía que iba a cambiar, lo modelaba por un tiempito, pero luego volvía y caía, porque verdaderamente no había tenido un encuentro verdadero con el Padre. Y me marcó eso, me marcó, aunque no me alejé de mis hijos, porque no me alejé de ellos. Como te digo, fui padre bien joven, pero no me alejé de ellos porque siempre tuve al tanto de mis hijos. Mis relaciones paternofiliares con ellos eran
fieles porque yo los buscaba los weekends, todos los weekends, pero para mí no llené las expectativas de ellos. ¿Sabe? Yo creo y entiendo que hay momentos donde los hijos, pues, mis hijos en algún momento sintieron la ausencia de papá, porque yo solamente lo veía los weekends. Había una ocasión que otra que a veces se quedaban conmigo, pero eso marcó mi vida. Marcó mi vida, que más adelante te voy a decir que eso fue parte también de yo querer un cambio verdadero, de yo poder encontrarme con papá, porque verdaderamente yo puedo decirte ahora que yo quise darle más a mis hijos. Yo quise darle más tiempo a mis hijos, yo quisiera haberle estado más tiempo con ellos ahí, aunque nunca los abandoné, como te digo, pero como hijo que yo fui, yo cuando estaba en mi casa, que yo veía que mi papá llegaba, para mí ese era mi superhéroe. Tú sabes, llegó papi, ya está la protección de la casa, porque así que somos nosotros. Pero yo puedo entender que tal vez, ellos a lo mejor no me lo han manifestado, no me lo han dicho, pero tal vez en un momento dado que a lo mejor sintieron miedo, a lo mejor sintieron que le hacía falta en su casa, pues yo no estuve ahí para abrazarlo, únicamente los weekends y los días que yo me los llevaba para mi casa. Y eso marcó mucho mi vida. Y un día pues yo dije, pues yo tengo que cambiar, porque yo quiero que si mis hijos me recuerden, yo quiero que mis hijos se recuerden y se sientan orgullosos de mí. Y eso marcó mucho mi vida. Ya que estamos entrando en este tema, fuiste papá a los 18 años o te casaste a los 18. Seguro que esta silla no se cae. ¿Me puedo acomodar? Estamos revelando cosas internas. Pero entrando de lleno a este tema, mencionas que tienes varios hijos, en el cual ahí adentro, incluido en todos esos hijos, está G. Wheeler. ¿Cómo es ser papá de G. Wheeler? Y no solamente de él, ¿verdad? Porque tienen más hijos y es claro, pero ¿cuál es el peso de ¿verdad? Porque todo el mundo conoce la exposición tan grande que tiene G. Wheeler o José Ángel, como tú le digas, pero ¿cómo se siente realmente la exposición? Realmente, ¿cómo tú lidias con eso? ¿Cómo es ser papá? Y hablando, entiendo que era de él, que tú te sentías que no estabas presente. ¿Cómo puedes abundar un poco en eso? Mira, yo te puedo decir, y quiero por lo menos no aclarar, porque yo estoy consciente de lo que digo, pero en aquel momento yo me sentía que le estaba dando el tiempo suficiente o el tiempo que se merecían mis hijos. Y cuando en realidad vemos las cosas, pues no di el tiempo verdadero. Pero siempre he tenido una relación de papá e hijo, siempre la he tenido. Cuando José Ángel, J. Wheeler, comienza a incursionar en esto, lo que es, ¿verdad? En la música y todo esto, pues yo me acuerdo de sus primeras canciones. De hecho, yo lo llegué hasta a llamar porque ya yo estaba teniendo un encuentro verdadero con papá, y lo llegué a llamar porque él comenzó con estas canciones freestyle, o sea, comenzó con todo esto, y yo a veces lo llamaba: papi, ten cuidado con las canciones, ten cuidado, porque a veces era como que de tiraera, cosas así. Yo decía, pero yo no entendía porque yo no navego en ese ambiente. Pero una de las cosas que yo puedo decirte, contestando tu pregunta, a pesar de que estoy enfocado en mi asignación aquí en la tierra, pues sí, yo podría decir que, ¿cómo te lo digo para que no se malinterprete? Porque yo sé que luego esto lo va a ver mucha gente y puede ser que llegue hasta a los oídos de José Ángel, de J. Wheeler, pero yo te podría decir que amo lo que mi hijo está haciendo, me siento orgulloso de lo que mi hijo está haciendo, pero sí te puedo decir que pues que la fama nos aleja, ¿sabes? La fama aleja a veces a las personas y no por mal, no lo estoy diciendo por mal, que la fama es no, porque sigue siendo humilde, pero sí su compromiso, todo lo que está haciendo, pues a veces no tenemos un tiempo de calidad como de papá y de hijo, y que el cual a mí me gustaría más. Tú sabes, yo estoy en un tiempo en el cual a mí me gustaría reponer unos tiempos las cuales se perdieron unos años atrás.
Y yo te podría decir que estamos trabajando en eso. Jay Wheeler y yo estamos trabajando en eso. Y yo sé que papá lo está logrando. Yo sé que papá lo va a lograr. Pero te podría decir que me siento orgulloso de tener un hijo que está en la cima, que está famoso. Pero más orgulloso yo me sentiría el día que él dé ese paso de fe. El día que él diga, como estamos orando nosotros, como está orando su mamá y como está orando su familia, mi esposa, todito, el día que él y su esposa Samira puedan dar ese paso de fe, que yo sé que algún día ellos lo van a dar, porque yo sé que nuestras oraciones no van a ser en vano y que vamos a ver el resultado de esas oraciones. Su tiempo va a llegar y eso a mí me haría extremadamente feliz. Estoy orando por eso, pero sí te puedo decir que no sé si me pudieran entender y no quiero que me malinterpreten, que la fama, a mi hijo por lo menos no se le ha subido. Mi hijo es humilde, pero sí la fama, entiéndase, los compromisos, a veces no tenemos el tiempo de poder compartir, la cual es una de las cosas que marcan mi corazón también. Cuando vamos a entrar en este tema de cómo tú estabas presente, ¿verdad? Pero a la vez estabas ausente o te sentías así, ¿verdad? Solamente estando los fines de semana. ¿Cómo, cuando ya, mientras él iba creciendo, cómo pasó eso? ¿Cómo pasó ese alejamiento durante todo ese proceso, se podría decir, de los fines de semana? ¿O cómo fue? ¿O a qué Ok, razón? yo tengo a mis hijos de muy jóvenes, muy joven. Yo tengo a mi hijo muy joven, todavía yo no había experimentado lo que era el mundo, a pesar de que yo los tenía los weekends. A veces había momentos donde pues yo los dejaba a veces con que en aquel momento era mi esposa, los dejaba con ellos y me iba para la calle a compartir con las amistades. A veces llegaba a la 1 y a las 2 de la mañana. Porque verdaderamente no había encontrado como que yo digo una cosa y lo voy a decir a todas esas personas que van a ver este video. Yo le voy a dar un consejo. Mira, cuando uno está lejos de Dios, verdaderamente uno no le da valor a aquellas cosas que verdaderamente tienen valor. Y verdaderamente el mundo te hace descuidar lo que verdaderamente tiene valor. Y yo puedo decir que hubieron momentos de descuido donde verdaderamente tal vez para mí mis hijos son la luz de mis ojos, pero tal vez no les di el valor que verdaderamente ellos se merecían en aquel momento. Y yo te podría decir que eso pasa con mucha gente. Pasa con mucha gente, no sabemos darle valor a lo que verdaderamente tiene valor en la vida de nosotros. Pero una vez yo llego a los pies de papá y me encuentro con papá. Papá me revela el reino, me revela su código, me revela todo. Yo comienzo a darle valor verdaderamente a lo que tiene valor. Y ya yo no quiero, ¿verdad? Como yo digo, a mí no me preocupa cómo me ve la gente, verdaderamente. Y a mí no me preocupa eso. Yo solamente digo que como me ve la gente no cambia lo que ya yo soy en Dios, lo que ya yo soy en papá. Y verdaderamente ahora mis hijos me están viendo diferente. Yo puedo decir que nunca fui un padre ausente literalmente, pero sí ausente en los momentos que tal vez ellos me necesitaron que yo no estuve ahí. En un momento de temor todos fuimos niños. Y en un momento nosotros tuvimos nuestros momentos de temor donde corrimos a los brazos de papá y abrazamos a papá. A lo mejor en una noche que no podían dormir, en algo no pudieron estar ahí. Eso marcó mucho mi vida. Pero yo sé que el Padre está restaurando todo y ya mis hijos no me ven como yo era antes. Mis hijos me ven como el Padre me ha hecho ahora. Y eso es una de las cosas que yo me siento más que agradecido con papá. Yo, yo me acuerdo una entrevista que yo vi que era de él y él te veía siempre, o sea, por lo que él dijo en esa entrevista que fue con Nicky Jam, él te veía, ¿verdad? Como su héroe. Él dijo en la entrevista que tú los llevabas para los shows porque antes de él ser artista ya tú eras artista. Yo sabía ahí Él dijo, ¿verdad? Que estabas Dime el en, nombre del grupo. estabas en un grupo, ¿verdad? Que se llamaba La Crema. ¿Cómo, Esa me cogiste de sorpresa. cómo,
Háblanos de eso, ¿verdad? Porque él decía que, ¿verdad? A ti te pedían fotos, ¿verdad? El de la crema. ¿Verdad? ¿Cómo tú te sientes ahora realmente sabiendo que, ¿verdad? Que en un momento, ¿sabes? Tal vez no pudiste estar presente, maybe, ¿cómo se diría? En esos miedos o de la manera que tú lo ves. Que desearía haber estado más presente, pero realmente desde el punto de vista que él dijo eso en esa entrevista, yo diría que lo que él es ahora realmente, yo creo que eso lo ayudó realmente a poder ser mejor artista. Yo puedo decir que lo que eres ahora era lo que yo deseaba. Pues mira, déjame decirte, referente a esa pregunta, verdaderamente, pues yo estuve en una agrupación, sí, estuve en una agrupación, aquellos hijos míos que van a ver la entrevista, estuve en una agrupación de merengue, la cual estuvimos ahí cantando merengue de la crema. Y mi hijo fue parte. Déjame decirte algo y lo voy a decir, yo soy un cantante frustrado, ¿viste? Pero déjame decirte algo que yo siempre he dicho, que a veces tú portas promesas que tal vez no se cumplen en ti, pero se cumplen en tus generaciones. Y yo digo que si había algo que en aquel entonces yo deseaba era ser famoso. Obviamente estaba en el mundo. Ser famoso, me gustaba esa dinámica de tirar de fotos, que sí, ser famoso. Y era algo que yo lo deseaba dentro, desconociendo que había un propósito del Padre, que el Padre iba a cambiar el entorno de todo lo que yo deseaba en lo espiritual, en lo natural. Pero que al yo ver a Jay Wheeler, yo ver a José Ángel, a mi hijo amado, verlo ahora en donde él está, yo puedo decir que él está materializando algo que yo desee. A lo mejor me van a hacer canto con esta entrevista porque sabe que, pues, como pastor va a decir, pero ven acá, que tú estás diciendo un cantante de música urbana. Pero ese es mi hijo, y yo siempre he dicho que todo tiene un comienzo. Tal vez las cosas comienzan de una manera que nosotros no la entendemos, pero tenemos que estar pendientes al final. ¿Está bien? Tal vez estamos viendo a mi hijo cantándole al mundo, pero no se me desesperen, prepárense para que vean el final. Porque yo sé que el Padre también lo va a marcar a donde nos ha marcado a nosotros. Eso así, realmente, yo creo que vienen esos tiempos. Vienen y tal vez ahora mismo no se están viendo, pero de la manera que él se expresa y habla de Dios, bro, eso realmente uno ve que siempre la semilla estuvo ahí, ¿verdad? Vamos a entrar ahora en un tema más personal. ¿Cuáles han sido tus malas experiencias, verdad, en la juventud? ¿Verdad? Que ya hablamos que te llevó a una de esas experiencias, la consecuencia fue que te llevó a sentirte un poco alejado de tus hijos, ¿verdad? Dentro de todo. ¿Cuáles han sido las experiencias que tú has tenido que realmente te han marcado? Las malas experiencias. Las malas experiencias. Bueno, una de las más malas experiencias, la acabé de decir yo ahora, que era de mis hijos, la inestabilidad que tenía una inestabilidad, entiéndase lo que era lo sentimental, tenía una inestabilidad, no estaba seguro nunca, lo puedo decir libremente porque yo soy una criatura nueva con una mujer, y tenía esa inestabilidad porque verdaderamente no era yo, tú sabes, ya yo le pertenecía en aquel momento al enemigo de las almas, y esa inestabilidad me marcó, también me marcó, fíjate, yo te podría decir cosas que me marcaron negativo, pero a la misma vez podría decirte que para este tiempo yo puedo decir que eran necesarias porque no las entendía, pero entendí ahora el por qué el Padre permitió. Por ejemplo, una de las experiencias que yo experimenté que marcó mi vida, porque la marcó, fue que estando ebrio yo tuve un accidente. Yo tuve un accidente estando ebrio, tuve un accidente y una de las cosas, ¿por qué digo que me marcó? Cuando te hablo del accidente, te hablo de que es algo negativo, ¿sí o no? Cuando hablamos de un accidente, estamos hablando, wow, eso es algo que a nadie le agrada. Pero lo que me marcó en aquel momento fue
que el accidente fue con 3 vehículos, una cadena de 3 vehículos, la cual los demás se agolpearon, pero yo no fui, yo salí ileso. La cual cuando llegaron allí la gente dijeron, las personas de estos vehículos de los 3 tuvieron que haber muerto, y yo salí ileso. En aquel momento yo podría decir que fue suerte, fue solo, tú sabes, pero ahora en este tiempo yo pude comprender que fue un propósito. Que fue un propósito, y que a pesar de que estaba haciendo las cosas mal, el Padre nunca me descalificó para lo que Él quería para este tiempo. Y yo te puedo decir ahora que estoy en esta madurez, que estoy navegando en lo que es el reino del Padre, en las revelaciones del Padre. Yo a veces me he puesto a pensar y he dicho, wow, Padre, ahora entiendo el por qué tú permitiste esto y por qué me libraste. En aquel momento pensé que era suerte, no, pero fue un propósito del Padre para que yo lo pudiera contar en este momento. Te voy a contar algo breve. Un día yo voy para en casa de mi esposa, la pastora que está aquí conmigo, que la amo con todo mi corazón. Y me acuerdo que todavía yo no había conocido a Cristo, todavía yo no tenía una de mis nenas, ¿sabes? Ninguna de mis nenas, perdón, no tenía ninguna. Éramos novios nada más. Y yo estaba muerto borracho. Y yo te podría decir que en el camino yo me quedé dormido. ¿Qué tiempo me quedé dormido? Yo no sé qué tiempo me quedé dormido. Y de momento yo desperté con el vehículo derechito en la carretera. Cuando yo llego se lo cuento a ella, porque verdaderamente yo te podría decir que lapso de tiempo me quedé dormido, yo no sé. Alguien me condujo el vehículo hasta poder llegar a la casa de ella. De hecho, ella me preguntó quién me trajo. Y yo le pregunté al otro día a ella quién fue el que me trajo. Y ella me dijo a mí, pero ¿cómo que quién fue el que te trajo? Y yo le dije, sí, pues si yo me acosté a dormir en el vehículo. Yo me tiré para atrás a dormir. El sueño me venció. Y ella me dijo, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? Si tú viniste guiando el vehículo, yo no te vi, pero yo no vi a nadie bajándose del vehículo. Yo vi que tu vehículo llegó aquí y que el único que se bajó del vehículo fuiste tú. Y yo le pude decir a mi esposa, ya está aquí la pastora, ¿verdad que sí? Yo dije, no, alguien me condujo el vehículo porque yo venía durmiendo. Y yo puedo decirte que es ahí donde tú puedes entender que el Padre, cuando marca a alguien desde el vientre de tu madre, verdaderamente tú puedes ir notando todas esas señales que el Padre viene y te vas dando cuenta ahora de que, wow, ahora entiendo por qué el Padre me libró de todo esto. Es brutal, realmente, ver todo eso. Mano, hablando de cosas que marcan, yo creo que de hecho eres hermano gemelo, para que no estén viendo esta entrevista. Dios, pero mira, lo entrevistó de nuevo. Cuando, ¿verdad? Siempre que papá, el apóstol Jesús López menciona ¿verdad? Que ahora es pastor, lo que siempre muchas veces le dicen a Dios, los gemelos eso. ¿Cómo era, cómo era ser gemelo y qué tan bravos eran esos gemelos? Mira, yo te puedo decir, wow, los gemelos eso. Mira, yo te puedo decir que todavía yo he escuchado hijos de la casa, gracias a Dios que los hijos de la casa están dimensionados, que aquí tengo hijos conmigo, jóvenes que están conmigo, que decidieron venir conmigo a acompañarme hoy. Yo te puedo decir que ellos y yo como padre espiritual, yo les he madurado a ellos y ellos saben. Pero me he encontrado con algunos hijos que dicen, ¿tú estás en la iglesia de los gemelos eso? Sí, porque yo siempre he dicho que el enemigo siempre va a aplaudir tu pasado porque no soporta tu presente. Y tú te vas a encontrar con gente que verdaderamente solamente te van a hablar de los gemelos esos de quienes eran, porque no soporta quienes somos ahora. Entonces, pues yo le he dicho a mis hijos que verdaderamente, pues lo que digan ellos no cambian lo que el Padre está haciendo en nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Éramos un poco problemáticos cuando bebíamos, éramos un poco. El apóstol era una persona que le gustaba. Pues nos encontramos o los hijos a veces se encuentran con personas que yo te puedo decir algo, mira, y esto es un lema que el apóstol siempre lo utiliza, y yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Por eso es que yo le digo a los hijos que nosotros no somos una opinión, que somos un diseño del Padre. No todo entienden el diseño del Padre.
No todos lo entienden, porque verdaderamente para tú poder entender un diseño del Padre, tienes que estar navegando en la atmósfera de lo que el Padre está haciendo. Y por eso es que yo siempre he dicho que como me llame la gente o como la gente hable de mí, no cambia lo que el Padre ya dijo de mí. Y sí, éramos tremenditos, éramos medios problemáticos. Bueno, aquí yo tengo de la milicia de nosotros que está ahí, ese hijo mío que lo amo con todo mi corazón. Pero yo te puedo decir que según todos tienen un testimonio, yo puedo decirte que el Padre nos preservó para este tiempo. El Padre nos preservó para este tiempo. Por eso es que yo me encuentro con gente y dice, wow, ¿quién diría los gemelos eso? ¿Quién diría estos gemelos que eran así, eran así, eran así? Yo no me preocupo por la gente que me recuerda mi pasado. Yo no me preocupo por eso, porque mi pasado quedó en el olvido. Si ellos quieren vivir del pasado, que vivan del pasado. Yo lo que me preocupo es que la gente me vea ahora en el presente y en el hoy y en el mañana de lo que el Padre está haciendo con nosotros. Que verdaderamente, que a través de lo que Él está haciendo, ellos sepan de que hay un Padre, de que hay un Dios que transforma aquello que pensamos nosotros que nunca va a ser transformado. Wow, durísimo. Siempre me acuerdo de papá se pasa contándome historias y no voy a entrar en ella, ¿verdad? Pero vamos a hablar, ¿cómo fue el encuentro entre, pues yo entiendo, ¿verdad? Que tu encuentro fue, podríamos decir, diferente al de papá, o no sé si fue igual, pues entiendo yo que el encuentro de él fue en la cárcel, o sea, cuando trabajaba de guardia. Pero ¿cómo fue tu encuentro? Pues mira, déjame decirte, yo voy a revelar algo que no sé si el apóstol lo dijo en la entrevista. Quien comenzó primero a militar en el evangelio fui yo. Yo comencé primero que él a militar. Y déjame decirte una cosa, el apóstol antes de militar en esta atmósfera, hacíamos unos clases de debate, porque él creía mucho en el catolicismo y todas esas cosas. Y hacíamos unos pequeños debates. ¿Qué sucede? Yo desde muy joven, yo comencé como te dije, a llegar a lo que era la iglesia pentecostal como tal, que me acuerdo que fue a través de la mamá de mis hijos, que fue que yo comencé a conocer lo que era el evangelio verdadero. Pero yo traté tú sabes todas las veces que yo traté de que mi hermano entrara en el evangelio. Y era bien difícil, era bien cabeciduro, era muchacho demasiado. Pero me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque luego llegó un momento dado en que cuando yo estaba sirviéndole a papá en aquel momento, llegó un momento dado en mi vida de que me aparté. Me aparté, volví al mundo, volví a comenzar a beber y volví a janguear con todos mis amigos, tú sabes, compañeros de trabajo, policías, todo. Y me acuerdo, te voy a contar esta anécdota, que esta anécdota siempre ha marcado mi corazón, marcó mi corazón con todo mi corazón. Esa anécdota era algo que yo jamás y nunca la esperaba. Me acuerdo que un día estábamos en un lugar con todos los amigos de nosotros, con los que salíamos a janguear y todo eso. Y estábamos toditos, digo esto como testimonio, estábamos toditos allí en la bebera, tú sabes, todo esto. Y en un momento dado como que me desconecté de lo que el Padre tenía con nosotros, porque si había algo que a mí me pasaba era que cuando yo cogía la borrachera más grande, al otro día en el baño de mi casa, yo salía de bañarme, me miraba en el espejo y comenzaba a llorar. Comenzaba a llorar y yo le decía al Padre, ¿qué tú tienes? ¿O qué tú quieres conmigo? Porque había algo como que me confrontaba en ese espejo. Y yo me acuerdo que un día estamos bebiendo con los compañeros y la ausencia del apóstol estaba, donde todo el tiempo el apóstol estaba con nosotros. Y los muchachos comenzaron a decirme, pero mira, ¿dónde está Jesús? Y yo decía, pues mira, no sé. Pues en aquel momento, si me pregunta que yo le conteste, te digo, pregúntame. Yo dije, con alguna mujer tiene que estar. Y yo decía, no te preocupes, que me va a contestar. Y lo llamaba y no contestaba. Eso era un domingo. Y lo llamaba y no me contestaba a las 5:30 de la tarde, a las 6:30 de la tarde, a las 7, y no me contestaba. Como eso de las 8:30, por ahí, como a las 8 por ahí, recibo la llamada de Jesús. Y yo le digo, muchacho, mira, es Jesús que me está llamando, dale, para decirle que venga para acá. Y me fui aparte porque teníamos música. Cuando me voy aparte, yo le digo, mira, ¿dónde tú estás? Estamos aquí bebiendo y un montón de cerveza, dale para acá. Y él me dice,
José, salí de una iglesia y acabo de aceptar a Cristo. Él me dijo eso. Y yo le dije, no, chico, pero de verdad, en serio, de relajo. Y dijo, no, de verdad. Ando con mi familia aquí. Fui a una iglesia y ya yo la estaba visitando, parece que en silencio. Y hoy acabo de aceptar a Cristo. Yo te puedo decir que a mí se me cayó la cerveza de las manos. Porque como que en el momento que me desconecté de que yo sabía que había algo dentro de mí que me jalaba algo sobrenatural, en ese momento como que me llené de vergüenza y se me cayó la lata de cerveza de las manos. Y yo lo único que le pude decir, me acuerdo como ahora, fue, bueno, si esa es tu decisión, has tomado la mejor decisión. Cuando yo vi caminando, yo digo, wow, lo que yo no pude lograr. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que cuando el Padre tiene un propósito, escuchen bien, y yo quiero que todo el mundo que esté o los que vayan a ver esta entrevista, yo quiero que atesoren esto en el corazón. Cuando el Padre tiene un propósito contigo, no importa lo que pase, ese propósito se va a cumplir. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchas veces traté de que mi hermano llegara al evangelio. Yo me aparto y a través de mi hermano es el que llego yo. De aquel que yo decía que era duro, ahora el Padre lo utiliza para darme la invitación de que fuera a su iglesia en aquel tiempo, a la casa que estaba perteneciendo a aquel tiempo, y yo comienzo a ir con mi esposa. Y ahí desde ese entonces, al yo ver a mi hermano teniendo esas experiencias con el Padre, wow, que para mí era imposible, pues yo digo, wow, verdaderamente aquí algo está sucediendo. Y ahí yo tuve el verdadero encuentro con el Padre. ¿Qué sucede? Comienzo a visitar, yo hablo mucho, ¿está bien? También. Comienzo a visitar y comencé visitando, ¿verdad, amada? Comencé visitando los domingos. Y luego que comencé los domingos, cambié también a los viernes. Iba viernes, iba domingo y así sucesivamente. Y ya luego como de 3 meses, 4 meses, escucha bien esto para que tú veas. Luego de 3 meses, 4 meses, me acuerdo que en la casa que nosotros pertenecíamos en aquel tiempo, invitaron a Santiago Torres Jr. Para aquel tiempo Santiago Torres Jr. estaba bien pegado. De hecho todavía está pegado, pero estoy hablando en aquel tiempo. Lo invitaron y me acuerdo que era como una campaña, ¿verdad? Como de 3 días. Y en esa campaña, escucha esto, llegó un día, un domingo, que él hizo el llamado. Cuando él hace el llamado, me acuerdo, ya mi hermano estaba de lleno. Ya mi hermano estaba haciendo hasta de moderador allí. Y yo veía cómo el Padre estaba dando esa elocuencia a mi hermano. Y decía, wow. Y yo decía, pues. Y me acuerdo que yo estaba con Brian, mi hijo. Estaba pequeño en aquel momento. Tenía mis nenas pequeñas. No sé si ya la pequeña también estaba nacida. Yo creo que sí. Y me acuerdo que cuando él hace el llamado, automáticamente, la casa estaba llenísima. Era una casa más grande que esta. Y al frente ya automáticamente habían sobre 40 y pico de personas. Yo estaba al lado de mi esposa, yo tenía, me acuerdo como ahora, yo tenía un jaque negro. Eso fue un 10 de abril, ¿sí? Un 10 de abril, hace yo creo que ya como 19 o 20 años. Y me acuerdo que, no, como 17 años por ahí, no sé, por ahí. Me acuerdo que cuando él está haciendo el llamado, yo estoy al lado de mi esposa. Pero el corazón se me quería salir. Ya yo no aguantaba las lágrimas. Y yo lo que hice fue que salí de la casa y me fui para los baños, porque los baños quedaban a las afueras. Y me fui para afuera. Cuando estuve afuera, me metí al baño y en el baño tenía el corazón que se me salía. Y me lavé la cara, y cuando me lavo la cara, vuelvo y hago lo que hacía cuando cogía las humas grandes que al otro día me amanecía llorando. Y le pregunto al Padre en el espejo, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Por qué me siento así? Yo digo, mira, si verdaderamente, mira lo que yo hice, si verdaderamente tú tienes algo conmigo, yo no entiendo esto, pero lo que estoy sintiendo es algo que yo nunca lo he sentido. Y es, si verdaderamente tú tienes algo conmigo, háblame a través de este hombre. Yo siempre he sido una persona, o siempre fui una persona que yo no iba a la casa a buscar que me hablaran. Respeto a aquellas personas que cuando hacen el llamado pasan al frente, amén. Pero yo era de los que decía, no sé si era algo mal mío, pero yo era así. De lo que decía, si el Padre me va a hablar, que la persona venga donde estoy yo. Y yo me acuerdo que me paré al lado de mi esposo otra vez y ya ahí no aguanté las ganas de llorar. Mi esposa sabía que, pero a mí lo que tú sabes que lo que me llama la atención es que el tiempo, el lapso que yo estuve allá, yo pensaba que ya el llamado se cerró. Cuando yo llego, hay más personas. Ahí hay sobre ya casi 60 personas.
Pues yo me paro al lado de mi esposa y él comienza a hablar en lengua y dice, todavía hay familias que tienen que pasar. Se voltea y dice, pastor, al pastor en aquel entonces le dice, pastor, aquí hay vida, aquí hay gente que van a ser pastores. Yo estoy al lado de mi esposa, no pude resistir. Y salí caminando por todo el pasillo. Mi esposa me agarró de la mano y pasamos al frente. Pero yo dije, me voy a esconder entre medio de la multitud. Y me quedé, porque la tarima ya es alta. Yo podría decir como esta, un poquito más alta. Yo podría decir que hasta más alta que esta. Y me escondí entre medio de la multitud, él quedaba alto. Cuando de repente él vuelve y dice lo mismo. Y dice, yo te dije que aquí hay gente que el Padre los separó para ser pastores. Entonces, pues yo me escondo entre medio de la multitud y él comienza a hablar en lengua. Escucha esto, y cuando comienza a hablar en lengua se voltea, mi esposa está aquí, le pueden preguntar. Le dice, viene y se voltea y dice, tú el de Jack el Negro. Y yo dije, pero ¿cómo es posible si yo estoy entre medio? Tú el de Jack el Negro. Y obvio, ¿qué yo voy a hacer? Dice, no, tú mismo. Ya yo estaba llorando. Así te dice papá. O sea, yo le dije a él en el espejo, si verdaderamente tú tienes un compromiso conmigo, un propósito. En aquel tiempo dije compromiso porque yo no entendía lo que era propósito. Pues háblame. Y dice, has llorado, has sufrido, pero ¿sabes qué? Esta es la última oportunidad que te doy, dice el Señor. Porque yo entraba y salía. Ya era un tiempo de que yo tenía que tener un encuentro verdadero con el Padre. Y esa palabra, cuando él dijo, esta es la última oportunidad, marcó mi vida completamente. La marcó completamente porque yo entendí que esa fue la última oportunidad que el Padre me daba. O era vida o era muerte. Y desde ese entonces acepté al Padre, busqué la relación. Brutal, brother. So, tú llegas al Evangelio, luego, bueno, te criaste por decirlo así, en una religión. En una religión, podríamos decirlo que en dos aguas, o si lo mezclamos entre el mundo, la religión y el espiritismo. Luego, pues das ese salto por ti mismo, tratas de ¿verdad? De hacerle entender a papá, al apóstol, no entendía. Luego que tú te sales, fue cuando él entra y ahí fue que gracias a eso tú como que te volvió a inquietar. Y en este momento que nos acabas de contar ahora fue que tuviste, como quien dice, esa experiencia que te marcó. Poderosa. Vamos más adelante, literal, cuando ya estás firme, Ok, vamos a hablar de cuando estás firme, porque muchas veces tenemos firmeza, pero hay algo que yo creo que ¿sabes? Todo el mundo debería entender, y es que esto es lo mejor. Es verdad, esto es lo mejor. Lo más maravilloso. Pero hay también momentos en los que, o muchas veces, brother, podemos sentir que todo se está cayendo. Y no podemos, ¿verdad? Tampoco vender o decirle que todo siempre va a ser perfecto, porque siempre va a ser, ¿verdad? Siempre van a llegar los momentos, como quien dice, de duda. ¿Cómo han sido tus momentos de duda? Porque sabemos que pueden llegar los momentos de duda, pero en esos momentos de duda el Padre siempre va a estar. Así que háblanos un poco de esos momentos de duda en el transcurso que ya tú estabas firme. No de mi pastorado, sino de cuando yo estaba firme. De cuando tú estabas firme antes de empezar tu pastorado. Ok. Pues mira, una vez, una de las cosas, y que yo se lo enseño a los hijos de mi casa, es que nosotros no podemos vivir experiencias ajenas. Ni tampoco nos podemos dejar llevar por lo que nuestros ojos naturales ven. Es una de las cosas. De que sí, en este caminar vamos a tener experiencias que tal vez ante lo natural no nos agradan, las vamos a tener. Vamos a tener esa experiencia. Yo te puedo decir, una vez yo comienzo a firmarme, yo pensaba que cuando yo entré al Evangelio, yo me iba a encontrar, uno de los errores que yo cometí al principio era que yo pensaba que yo me iba a encontrar con personas que caminaban en una atmósfera de santidad, en una atmósfera de que en ellos no existía ninguna maldad, ¿sabes? Yo pensaba que al ir a una iglesia, a una casa, como le quieran, en aquel tiempo le llamaban iglesia, que es una casa, iglesia somos nosotros, pues yo pensaba que yo me iba a meter en un lugar donde el modelaje era Cristo. O sea, que yo no me iba a encontrar con gente con malas actitudes, con gente o que aparentaban una cosa que no era.
Y yo te puedo decir que cuando comienzo a experimentar, que comienzo a ver que no todo aquel que aparentaba una cosa era porque lo era, yo te puedo decir que para mí no eran experiencias muy buenas. ¿Sabe? Personas que a veces tomaban un micrófono y hablaban de amor y era lo menos que ellos modelaban. Personas que tal vez tomaban el micrófono, hablaban de calumnia y decían que la calumnia era mala, pero ellos la practicaban. Y cuando yo veía todo eso, yo decía, pero espérate, ¿qué sucede todo esto? Pero me propuse algo, me propuse de que yo no me dañe. Me propuse a no dañarme como ellos, me propuse a ser diferente. Yo decía, si yo quiero modelar a Cristo, la palabra me enseña que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo y entiendo que si ese es el segundo mandamiento, yo no puedo amar a Cristo y no amar a las personas. Yo creo que yo para practicar o poner en práctica el amor de Cristo, yo tengo que amar a aquel aun cuando me esté calumniando o cuando me esté tratando de hacer las cosas mal. Y yo te puedo decir que durante cuando yo comencé a filmarme en mi camino, que antes de que me ungieran como evangelista, porque en aquel momento yo estaba en concilio y yo fui uno de los evangelistas con credenciales en Puerto Rico. Y yo me acuerdo que si no hubiese tenido una relación con el Padre firme, las cosas que a veces uno veía, pues podían desconectarte de lo que el Padre hace. Por eso es que yo le digo a los hijos, mira, cuando tú llegues a la casa, conéctate con lo que el Padre te quiere depositar. Desconéctate de lo natural, porque si te conectas con lo natural te vas a perder lo que el Padre te quiere depositar. Entonces yo atesoré mucho eso en mi corazón. Yo atesoré mucho y de hecho le digo a mis hijos que para tú poder navegar en el reino te tienes que desconectar de lo natural. ¿Sabes? Para tú poder navegar con lo de arriba te tienes que desconectar de lo de abajo. Porque lo de abajo, mientras tú estés conectado, nunca te va a hacer verlo y manifestar lo de arriba. Y yo digo que una de las cosas que sí tuve mis malas experiencias, pero no dejé que esas malas experiencias me marcaran, ni mucho menos que me hicieran retroceder. Al contrario, yo las veía y a mí, por lo menos a mí me funcionó. Yo decía, estas malas experiencias me van a ayudar a ser diferente, a presentar un evangelio diferente, a presentar una relación diferente. Porque por culpa de muchas personas así, es que hay mucha gente afuera. Por eso es que hay gente que no quieren llegar a una casa. Hay gente que no quieren, están aquí. Hay gente ahora mismo que sí quieren saber de Dios, pero no quieren saber de la iglesia. Entonces es como que algo como que no encajona, como que algo que no, sí o no, como que algo que no concuerda. Entonces, ¿cómo yo quiero saber de Dios, pero no quiero saber de la iglesia? ¿Por qué? Porque por la conducta de a veces de muchas personas. Muchas personas que dicen que tener a Cristo en su corazón, pero no lo modelan. Y una de las cosas que yo le quiero enseñar a todos mis hijos en la casa es que no somos perfectos, porque no somos perfectos, caminamos hacia una perfección, pero sí tenemos que modelar al perfecto. Y tenemos que tratar de que el perfecto se manifieste en nosotros. Y si hay algo que el Padre quiere, y se lo digo a aquellos que van a ver esta entrevista, es que el Padre es experto en manifestarse en personas imperfectas, porque Él es el perfecto. Y es una de las cosas que yo siempre he tenido en mi corazón. Pero si me dejaba llevar por esas malas experiencias, hoy no estuviera aquí. Déjame decirte algo. Yo te puedo decir, y lo digo con la autoridad del Padre, como hijo con autoridad, como hijo de legalidad, yo lo digo. Si aquí entre Puerto Rico, perdóname, entre Salinas y Guayama, hay unos pastores que más son criticados, somos el apóstol y este servidor. Pero yo le digo, eso a mí no cambia lo que el Padre me está mostrando, porque todo aquel que no entiende tu propósito, todo aquel que no entiende lo que es el reino, siempre va a criticar por la ignorancia de no entenderlo. Pero porque ellos lo critiquen, no es que no estemos navegando en lo que es la... No sé si tú me estás entendiendo. Claro. Y eso es una de las cosas que yo digo. ¿Sabes? Que yo le digo a todas esas personas que tal vez no quieren visitar una casa, que tal vez no quieren saber de la iglesia, mira, date la oportunidad. Habemos casas de reino que verdaderamente donde manifestamos el amor del Padre. Por eso es que en mi casa, en esta casa de Nación de Fe Guayama, Nación de Fe Salinas, cada vez que llega una visita, no lo hacemos para apariencia, lo hacemos porque es una vivencia que tenemos en el corazón. Nosotros los abrazamos, nosotros los hacemos parte de la casa, lo hacemos parte de la familia, porque eso es lo que quiere el Padre, que todo el que llegue sea parte de la familia. Y es una cosa que yo siempre procuré, que nada de esas cosas negativas que yo veía cambiaran ni me sacaran de la atmósfera. Amén. Sacho, durísimo, realmente. No, y se toca este punto, ¿por qué? Porque muchas veces hay personas dentro de la iglesia que se topan con
¿verdad? Con diferentes cosas. Entonces, el que no conozca, podemos decir que no conozca tan a fondo la importancia de seguir la voz del Padre y no estar viendo lo que no debemos de ver. Por eso es que toco este tema, porque realmente no hay muchas personas que no entienden si Dios es así, ¿por qué muchas veces la iglesia me presenta otra cosa? Pero eso es lo importante, que siempre entendamos que no importa lo que esté pasando dentro de la iglesia, con los hermanos, con quien sea, siempre hay que seguir la voz del Padre, porque esa es la que nos va a dirigir a nosotros. Eh, ¿Cómo vamos a entrar ahora? Háblanos ahora de tu experiencia como pastorado, cómo llegas al pastorado para ir, ¿verdad?, culminando y cómo han sido estos momentos que has vivido dentro del pastorado del evangelismo y todo eso. Ahora, si hablamos de mi pastora, yo te puedo decir que llegan momentos de quebranto. Llegan momentos, sí, claro, llegan momentos, porque si hay algo que nosotros los verdaderos pastores de estos tiempos, es que nosotros amamos a los hijos. Y es un amor que yo te puedo decir que no te lo puedo explicar. Yo no te lo puedo explicar porque si tal vez te busco explicar, a lo mejor no encuentro una respuesta o tal vez tratando de buscar una respuesta, estaríamos hasta más horas aquí para tratarle de buscar. Porque es que no tengo palabras para explicar ese amor tan grande. De que nosotros los pastores, por eso es que yo no sé si al apóstol le pasa y me imagino que sí, que puede llegar una persona hoy nueva y tú lo abrazas y lo primero que se te sale es te amo. Entonces esa persona puede decir, pero ¿cómo es posible que usted me conoció hoy y hoy me está diciendo te amo? Porque es el modelaje, es la esencia del Padre que está dentro de nosotros. Y tal vez esa persona llegó aquí pensando que nadie lo amaba y el Padre a través de ti le dijo te amo. Porque ese era el abrazo que él necesitaba, esa era la palabra que él necesitaba. Entonces es ahí donde yo digo que nosotros estamos experimentando y el Padre está levantando una generación de pastores que verdaderamente está manifestando el reino. ¿Sabe? Yo le digo, no a todo el mundo se le revela el reino. ¿Sabe? Para tú poder llegar a una casa de reino y ser parte del reino, verdaderamente tienes que navegar en la atmósfera. Pero sí te digo, han llegado momentos donde la pastora y yo hemos llorado. Hemos llorado, ¿sabe por qué? Porque se nos han ido hijos que aprendimos a amar con todo el corazón. Y no es que se vayan, no es que dejen una silla vacía, porque de seguro esa silla el Padre te va a traer 2 o 3 o 4 que la van a llenar. Pero es para dónde ellos van. ¿Cuál es el destino? Es que de seguro se salieron del lugar donde el Padre los quería plantar. ¿Ve? Y que yo podría decir que ahora mismo en la casa, y me imagino que al apóstol y personas que van a escuchar esto, podríamos decir que de la casa de nosotros se fueron hijos que si estuvieran en una dimensión mayor todavía que lo que ellos pensaban que iban a experimentar. Y te digo, son cosas que pasan, pero son parte del proceso y nos ayudan a madurar como pastores. Nos ayudan a madurar. Yo he podido decir algo y lo voy a decir. Yo he podido experimentar, algo y lo voy a decir. Aunque no me acojo a eso, pero sí lo puedo decir. De tu casa se pueden ir 2 y el Padre te trae 6. Eso yo estoy seguro. Pero mi preocupación no es que me traiga 6. Mi preocupación es para dónde se fueron esos 2. Porque es que el amor del Padre, yo no sé si tú me estás entendiendo, el amor del Padre es tan grande que lo más que uno quiere es que ese hijo no se vaya para el mundo nuevamente o se vaya para un lugar donde él no pueda navegar lo que el Padre quiere hacer con ellos. Y esa es una de las cosas que yo siempre he dicho. Sí tenemos experiencias que verdaderamente nos marcan. Puedo decirte, experimentamos lo que es la deshonra. Sí, porque han llegado gente que hoy te honran, pero mañana te deshonran. Hemos experimentado todo eso. Pero ¿sabes qué? Nada de eso me ha dañado mi corazón. A pesar de que me deshonren, a pesar de que hagan, yo siempre tengo en mi corazón seguirlos amando como desde la primera vez que el Padre me los trajo a mis brazos. Los voy a seguir amando siempre. Y déjame decirte, con esto voy a finalizar lo que estoy hablando. Soy agradecido, pero no soy conforme. Yo voy por más. Y yo voy a decir algo, Nación de Fe Guayama y Nación de Fe Salina, que se preparen porque vamos a ser escuchados en todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Van a escuchar de los 2 gemelos, del apóstol y del pastor. ¿Sabe por qué? Porque estamos levantando una generación que tal vez fue rechazada en otro lugar, pero aceptada en el lugar de nosotros. Amén. Durísimo. Tacho, te fuiste profundo ahí. Realmente,
Y es algo bien importante porque realmente no es que el padre se, ¿sabe? Está bien, es hermoso ver que se van dos y vienen seis, es lindo. Pero cuando realmente la preocupación está en esos dos que se fueron, ¿qué va a pasar ahora con ellos? Realmente refleja el corazón de un padre. Pero, ¿verdad? Para ir finalizando, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a esa generación que está ahí viendo? Que realmente no tiene que ser joven, no tiene que ser adulto, no tiene que ser... Sino hay una generación que necesita escuchar algo. ¿Qué tú le dirías siendo intencional a esa generación que te está escuchando? Pues mira, yo le podría decir, yo siempre me acojo mucho a la experiencia que tuvo Elías. Y de hecho, prediqué de eso hoy en la casa. Eh, Elías fue un profeta que en un momento dado en su vida eh, algo lo marcó, la cual Elías huye. Y Elías, y escúcheme bien esto que voy a decir porque quiero ser bien profundo. Elías huye y una amenaza o un decreto de una persona, en este caso de una mujer, de Jezabel, lo hace retroceder y lo hace desear algo que tal vez estaba en los planes, pero no era su destino. Una de las cosas que yo le podría decir a la generación que me está escuchando, que tal vez algo te marcó o alguien te marcó y no has querido saber de una casa o de una iglesia, porque te marcó como religión, yo te podría decir algo. Elías en un momento dado deseó finalizar eh, eh, lo que el padre había puesto en él, lo que el padre quería hacer con sus hijos. Y Elías corre hacia una cueva y estando en la cueva escucha la voz del padre que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y le dice: sal fuera, porque en otras palabras necesito depositar en ti una palabra. Y me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque el padre, cuando le dice a Elías que salga, lo que el padre quería que Elías escuchara era que lo que él estaba pensando no era. Elías estaba pensando que ya no quedaban profetas. Elías estaba pensando que ya no había esperanza. Y el padre le dijo: mira, ¿sabes qué? Necesito que te levantes y que vayas y me unges a este como rey de Siria. Luego me vas a ungir a este como rey de Israel. Pero luego le llama el tercero y le dice: y luego me vas a ungir a Eliseo, que ese va a ser profeta en tu lugar. ¿Qué quiero decir con esto y por qué quiero llegar a esto? Porque a esta generación que está afuera, esa es la generación la cual yo podría decirte que es la generación que le habló el Padre a Elías cuando le dijo: Elías, todavía hay 7,000 rodillas que no han doblado ante Baales ni lo han besado. O sea, aquellos que me están escuchando, yo quiero decirle algo breve. Aquella generación, ustedes son la generación que van a cambiar el mundo. Ustedes son la generación que van a establecer el reino del Padre aquí en la tierra. Ustedes son esos profetas que el Padre dice que todavía faltan, que lleguen a la presencia del Padre. Ustedes son los que cuando abran su boca se va a manifestar lo de abajo aquí en la tierra. O sea que no importa quién te marcó aquí en la tierra, lo que te haya marcado en la tierra no va a cambiar nunca el curso del destino del Padre para tu vida. O sea que hay unas casas de reino que el Padre está ahora estableciendo en la tierra para decirte a ti que no quieres saber de religión: llega a esta casa porque aquí yo te voy a dimensionar en el destino que yo quiero hacer contigo. Amén. Yo creo que fue un mensaje súper intencional y realmente es tiempo es el tiempo y vamos a ver el cumplimiento en esas personas. Así que gracias por aceptar, ¿verdad?, la invitación. Gracias a ti. Yo sé que no va a ser la última vez. Amén. Ya fue la primera, no puedo decir ni la primera ni la última porque ya fue la primera. Pero sé que no va a ser la última. Así que, mano, me gozo en haberte escuchado siempre, ¿verdad? Te amo y te bendigo con todo mi corazón. Amén, igual. Así que quiero mencionar algo rápido y es que el próximo domingo 17 de marzo, aquí en Nación de Fe Guayama, Podcast Live con Ender, no se lo pueden perder, lleguen, es completamente gratis y yo creo que el Padre tiene una palabra para ti y para tus generaciones a través de esta entrevista, que tendremos dos invitados, será Obis PR y Gilo en la música, así que no se lo pueden perder. Y vuelvo y digo, ¿cuáles son tus redes sociales? Conseguir. Uy,
Me fui, ok. Me pueden conseguir en la plataforma de YouTube como Pastor José López, en Facebook Pastor José López, en Instagram como José López Pastor, y casi todas son Pastor José López. Me pueden conseguir como Pastor José López. Así está, así que vuelvo y repito, gracias un montón. Así que, Gracias a Corillo, ustedes. dale like a este contenido, comenta cuál fue la parte que más te impactó, compártelo con alguien para que realmente otra persona pueda ser bendecida. No te quedes con la bendición que ya el Padre te acabó de entregar. Gracias un montón, Corillo. Chequeamos. Bendiciones.